Bienvenidos al espacio Aprendiendo de, un espacio donde mencionamos a personas importantes de la Biblia. Personas que hicieron lo bueno, pero también personas que hicieron lo malo para nosotros evitar caer en esos errores. Durante varias semanas hemos estado hablando, y seguiremos hablando, de los colaboradores de Pablo. En este día queremos hablar de un personaje muy conocido, un personaje que encontramos en los Evangelios. Mateo capítulo 27, versículo 22. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. En esta vida enfrentamos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué trabajo desempeñas? ¿Cuánto dinero ganas a la semana? ¿Quién es tu esposa? ¿Quién es tu esposo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Prefieres la montaña? ¿Prefieres la playa? ¿Prefieres los tacos o prefieres una buena hamburguesa? Preguntas. Preguntas y más preguntas. Sin embargo, ninguna de esas preguntas es tan importante como la pregunta que Pilato le hizo a la gente. Hoy esa pregunta, él aún nos la está haciendo a nosotros. ¿Cuáles son las características de la pregunta que Pilato nos hace a nosotros en este día? Es una pregunta personal, como hemos leído en Mateo capítulo 27, versículo 22. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Por eso te formulo la pregunta, ¿quién eliges? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Si lees la Nueva Traducción Viviente, Mateo capítulo 27, versículo 22, dice: Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esta es una pregunta que, sin duda, Pilato hubiera preferido no responder. Había muchas presiones que pesaban sobre su mente. Tenía ante él a un prisionero. No era un prisionero de guerra, era un increíble prisionero. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondía a ninguno de esos cargos. Mateo capítulo 27, versículo 14. La actitud de Jesús fue tranquila, fue callada. Luego tenemos el contraste con Barrabás. Marcos capítulo 15, versículo 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Aún así, los fariseos, los que estaban comprados por los fariseos, parte del pueblo, incluso parte de los romanos, gritaban que soltaran a Barrabás. Es curioso la pregunta que hace Pilato. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás? Y los fariseos y la turba, estos manifestantes, gritaron: solo tenemos a un rey, y es al César. Si sigues leyendo el pasaje, todo lo que sucede con Poncio Pilato, la esposa de este estaba intranquila. Mateo capítulo 27, versículo 19. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a este hombre inocente. Anoche sufrí pesadillas terribles con respecto a él. O sea, su esposa le estaba aconsejando. Pilato tenía la autoridad. Aún así, no hizo caso a su esposa. No hizo caso a sus sueños, no hizo caso a sus consejos. Y luego tenemos a la turba, bulliciosa. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. ¿Quién pide la libertad para un asesino que hace poco había hecho un motín y había matado? Había cometido homicidio. ¿Quién en su sano juicio vota a favor de un partido que está a favor del aborto?
a favor de que nuestros hijos, los que sois padres, puedan decidir si quieren ser un niño o una niña. ¿Quién vota a favor de un partido o de un gobierno que está a favor de las bodas entre homosexuales y lesbianas, cuando la palabra de Dios dice que te vas a casar a tu mujer, te vas a unir a tu esposa, a tu esposo, hombre y mujer? No hombre y hombre, no mujer y mujer. Lo que sucedió con el juicio de Jesús, juicio injusto por cierto, lo estamos viviendo hoy en día. Como los principales sacerdotes persuaden a la multitud y prefieren a Barrabás antes que a Jesús, que no había cometido delito. Demandaban el mal de quien únicamente les hizo bien. Nadie más podía responder. Hoy en día esta pregunta también es para nosotros. La pregunta que hizo Pilato: ¿qué hago con Jesús? ¿Qué estoy haciendo yo con Jesús? ¿A quién elijo? ¿A Barrabás? ¿Las cosas de este mundo? ¿Los vicios, los deseos? ¿O a Jesús? Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Había presiones alrededor del pueblo, y el pueblo ante esas presiones cedió y tuvo que clamar y tuvo que decir: prefiero a Barrabás. Mucha gente estaba comprada. Mucha gente tenía miedo. Si ya en un pasaje de la Biblia con el ciego de nacimiento preguntaron los fariseos, los principales sacerdotes preguntaron a los padres del ciego: oye, ¿vuestro hijo era ciego de nacimiento? Y los padres le responden: sí, era ciego de nacimiento, no sabemos cómo ve ahora. Preguntarle a él, edad tiene. O sea, que unos padres hagan esta afirmación de su hijo, que vieron que su hijo era ciego de nacimiento, vaya amor de padre, ¿verdad? Preguntarle a él. Si lees ese pasaje, los siguientes versículos dice que esto decían los padres porque tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga, del templo. Es decir, que los sumos sacerdotes tenían comprados al pueblo. Les tenían agarrados por el cuello. Me imagino que les obligaban a diezmar, que les tenían en su mano. Había presiones, y hoy en día tenemos presiones alrededor nuestro que no deben importarnos. La pregunta no va a ser respondida por tus familiares. La pregunta no podrá ser respondida por tus amistades. La pregunta no va a ser respondida por tu esposa, por tu esposo. Es una pregunta personal. ¿A quién vas a elegir? ¿A Barrabás o vas a elegir a Jesús? La pregunta es personal. Únicamente tú la podrás responder. Y es una pregunta que demanda acción. Por eso dice Pilato: ¿qué hago? ¿Qué hago con Jesús? Si lees sobre este pasaje, sobre este juicio injusto, Pilato cuestiona a Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 11. Jesús se encontraba al frente de Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Estaba cuestionando la autoridad de Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Mateo capítulo 27, versos 12 y 13. Pilato ofrece alternativas. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y así se lo entrega a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, el que ya hemos mencionado, Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Mateo 27, versículos 15, 16 y 17. Finalmente Pilato tomó la acción más cobarde. No oyó los consejos de su esposa, que le dijo: suéltalo, suelta a Jesús porque he tenido pesadillas por causa de él. Pilato vio que no lograba nada. Pilato vio que se estaba armando una buena, se estaba armando disturbios, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud. Soy inocente de la sangre de este hombre.
La responsabilidad es de ustedes. Error. La responsabilidad era tuya también, Pilato. Si lees el pasaje más adelante, dice que por la muerte de Jesús, Pilato y Herodes se hicieron amigos. Curioso, ¿verdad? Echa el marrón a la multitud, yo me lavo las manos, yo no quiero saber nada. Pero después de su muerte, bien que te haces amigo de Herodes. Que por cierto, Herodes se llevó a Jesús también. Pilato se lava las manos. Esto era un símbolo de remoción de culpabilidad por la muerte de Jesús. Pero lo que Pilato en realidad quería hacer era mantenerse neutro. Quería agradar a los judíos. Quería mantener una buena relación con el emperador romano. Aunque quería salvar a Jesús, sus otras razones pesaron más. Buah, si salvo a Jesús, aquí se monta un motín y me echan abajo la casa. No quiero que mi gobernador se entere de que no puedo controlar esta situación aquí en esta ciudad. Nosotros tenemos también la respuesta. Nosotros podemos recibir a Jesús o le podemos rechazar. Usted puede decidir obedecerlo o desobedecerlo. Usted puede decidir hacerlo el Señor de tu vida o despreciarlo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esta es la versión nueva traducción viviente. ¿Qué acción vamos a tomar nosotros en el día de hoy? Es una pregunta que tiene que ver con Jesús. Jesús llamado el Mesías, así decía Pilatos, Mateo 27, verso 22. Cualquier otra decisión que Pilato hubiera tomado no se comparaba con esta. Él tenía que tratar con Jesús, el Hijo de Dios. Ante él estaba el Creador, el Salvador, el Juez. Y hoy en día la pregunta de Pilato también es para nosotros y tiene que ver con Jesús. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo a través de Jesús. No hay otra decisión más importante. Todas las demás preguntas son temporales. Y esta tiene que ver con nuestra eternidad. Es una pregunta que ningún miembro de la humanidad podrá evadir. Dios no nos preguntará acerca de la iglesia, acerca del pastor, acerca de los cultos, de las vigilias, de lo que ofrendamos, del diezmo. Nos preguntará qué hicimos con el Salvador. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. El momento de responder a la pregunta es hoy. Efectivamente, el momento ideal es ahora, porque hoy es día de salvación, como dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. La pregunta de Pilato, ¿a quién eliges? ¿A Barrabás o a Jesús? Para Poncio Pilato era una elección difícil. Tenía al frente a dos hombres famosos, a dos hombres importantes. A Barrabás, un revolucionario que había cometido un homicidio en un motín. Para los judíos era considerado un héroe nacional porque defendía los intereses de la nación oprimida por el Imperio Romano. Y tenían a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, un hombre inocente quien lo maravilló con su silencio ante las acusaciones falsas de los líderes políticos, los religiosos de la nación. Pilato sabía que Jesús era inocente y que había una conspiración para asesinarlo, y aún así se lava las manos. La presión de su esposa a favor de Jesús y no oye el consejo de su esposa. Pregunta para los esposos, pregunta para las esposas, ¿oís el consejo de tu esposa que te aconseja lo correcto, lo adecuado? ¿O sois de los que queréis llevar siempre la razón? ¿Oímos nosotros también el consejo que nuestro pastor nos da? ¿Que nuestro líder de jóvenes nos da? ¿Que algún hermano en la fe nos da? ¿Oímos sus consejos? ¿O preferimos escuchar el consejo del pueblo que te dice a Barrabás antes que a Jesús? Estaba en juego su cargo. Estaba en juego la estabilidad del gobierno y por esta razón Pilato decidió lavarse las manos, dejar la elección al pueblo. Y como el pueblo estaba comprado, persuadido por los líderes políticos, pues
Lo material prevaleció sobre lo eterno. La decisión de Pilato nos enseña que muchas personas no eligen a Jesús porque no quieren afectar su estabilidad social. Para el pueblo fue una decisión muy fácil. Mateo 27, versículos 21, 22 y 23. Y respondiendo al gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Ellos eligieron a Barrabás. ¿Y tú qué eliges? Eligieron a Barrabás por la influencia de los líderes, de los sacerdotes, por la ceguera espiritual que había en sus corazones, por la ignorancia acerca de Jesús. Ellos deseaban un libertador político, en un caballo blanco con una espada, que les sacara de la opresión del pueblo romano. No querían un líder espiritual. Su mala decisión afectó negativamente sus vidas, sus generaciones. Mateo 27, versículos 24 y 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vaya declaraciones. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El juicio para los que rechazan a Jesús es inevitable. La elección del pueblo nos enseña que hay personas que prefieren elegir el pecado que conduce al sufrimiento, al juicio eterno, que a Jesús, quien nos da gozo y salvación. Y luego estas personas son las que se lamentan y dicen: ¿dónde está Dios? Si el Señor existe, ¿por qué permite esto? ¿No será que has rechazado a Jesús y has dicho: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos? Barrabás fue liberado y nada pudo hacer para salvarlos del juicio que ellos mismos proclamaron sobre sí. Jesús fue condenado a muerte y su sacrificio trajo redención y vida eterna. Por eso el diablo evitaba constantemente que Jesús hiciera la voluntad del Padre. Jesús fue condenado a muerte. Su sacrificio, su muerte, hace que tú y yo hoy tengamos vida, y vida eterna. Todos los días, tú y yo tenemos el reto de elegir. Barrabás, que representa al pecado, al homicidio, a la maldad, el mundo, el juicio, o a Jesús, quien es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el cual nos libra de la ira venidera. ¿A quién vas a elegir? ¿A Barrabás o a Jesús, el Hijo de Dios? La respuesta depende de ti. Radio Solidaria, una radio comprometida.